Muy buen día a todos. El día de hoy expondremos los textos de entretenimiento. Mi equipo está conformado por mi compañera Mayra, Carolina, José Jacobo, Josué y su servidor Francisco, a lo que revisaremos la intención del texto, su función, estructura, estilo, sus elementos de redacción, las expresiones útiles y algunos ejemplos que destacan al texto de entretenimiento. Intención de los textos de entretenimiento. Fábula. A pesar de ser en la actualidad un medio de enseñanza para las siguientes generaciones más jóvenes, tornándose en un relato gracioso y con intención de transmitir un mensaje moral o moraleja, fue en su momento un recurso valioso empleado por filósofos, gobiernos y esclavos para recrear, criticar, persuadir o afianzar una idea sobre algún tema o situación específica. En China, por ejemplo, era utilizada como medio de comunicación para censurar o gobernantes afianzar doctrinas o satirizar acontecimientos de la época. En Grecia, encontró su lado literario siendo Esopo, considerado como el padre de la fábula occidental, quien le daría su extensión corta y le otorgaría animales con cualidades humanas para dejar una lección de vida, concepto que permanecería en los siguientes siglos. Su carácter metafórico y real y de personificación de organismos vivos o inanimados resaltar las cualidades que la separan de otras formas literarias, como el cuento, el proverbio, la adivinanza o la narración histórica. En conclusión, la intención detrás de cada fábula hay una crítica hacia ciertos comportamientos y actividades que se disimulan con el uso de personajes humanizados. La moraleja es una enseñanza moral, es decir, un consejo o pauta de conducta. La moraleja puede ser una frase o una estrofa. Novela, intención, es decir, el receptor una sensación del género dramático. La novela en sí tiene un toque imaginativo por parte del receptor, ya que la novela está basada en el escritor porque plantea sus más emotivos sentir, que no solo va dirigido a un destinatario o receptor, sino a todos en sí. La novela se entiende como un género drama y que en ocasiones puede ser tragicomedia. La intención comunicativa de la novela es generalmente múltiple: entretener o buscar un goce estético, formar, moralizar o simplemente presentar una realidad compleja, donde unos personajes se desenvuelven en un espacio y tiempo determinados y evolucionan en su transcurso. Cuento. Los cuentos en sí, su intención principal es la enseñanza, ya que son textos didácticos los que contienen y que van principalmente dirigidos a los niños para desarrollar su mente o imaginación. Tienen un cierto parecido a las fábulas. La diferencia es que los cuentos son más extensos que su labor. Es que tú descubras a través de la lectura lo que trata de decir y te adentres a la historia del cuento. Chiste. La intención del chiste es hacerte reír el receptor, ya sea oyente o lector. Su principal objetivo, por lo tanto, es la comunidad, aunque hay chistes con connotaciones políticas o sociales que enmascaran una crítica. Los chistes pueden calificarse de manera subjetiva en buenos o malos. Los chistes buenos son aquellos que cumplen con su objetivo y despiertan la risa de los receptores. Los chistes malos, en cambio, fracasan en su aspecto final. Cómic. El cómic, o también conocido como historieta, es una narración gráfica visualizada. Su intención puede ser informativa, persuasiva, apelativa y de advertencia. Adivinanza. La finalidad de una adivinanza es esconder un sentido o palabra a través de un juego de descripciones, metáforas y analogías, para que la persona que debe adivinar ponga en funcionamiento sus capacidades intelectuales. Tiene como meta entretener y divertir a los niños y niñas. Leyenda.
La intención comunicativa de la leyenda es producir miedo o suspenso en los lectores, además de mantener viva la memoria de sucesos inexplicables o sobrenaturales del pasado. Función del texto de entretenimiento. Los textos de entretenimiento no suelen tener mucha importancia, sino que son escritos con la finalidad de que el receptor pueda pasar un buen tiempo sin necesidad de obtener nuevas informaciones relacionadas con el tema. Por ejemplo, textos cómicos. El texto cómico es aquel que persigue y provoca las risas o las sonrisas. En este último mezcla con sentimientos de simpatía, felicidad, ternura, etc. El texto exige constantemente capacidad de innovación, de originalidad para provocar las sorpresas. En general, las risas suelen surgir a través de personajes graciosos y cómicos. Además, en la literatura cómica cada autor es una isla y además lo cómico exige constantemente innovaciones. Textos de chiste. Es una expresión de una historia graciosa o frases elaboradas con el fin de hacer reír a personas. Los chistes son de tamaño variado, pero por lo general son cortos y se pueden expresar de manera escrita, oral y también gráficamente, o imágenes pueden ser graciosas por sí mismas. Hay múltiples temas de los cuales pueden ser elaborados desde niños tranquilos, políticos o cualquier otro tema relacionado. Textos de humor. El humor es un género de la industria del entretenimiento. Se dedica a hacer reír a gente con chistes, bromas y sarcasmos. De manera general, el sentido del humor se refiere a la disposición de una persona a las bromas y risas, como alguien con un buen sentido del humor. Es muy alegre, bromista, sociable, amigable, etc. y tiene sentido de humor. En la literatura, el humor es recurso en todos los géneros literarios. Características. 1. Facilidad de entretenimiento e información al alcance a través del Internet. 2. Facilidad de aprendizaje a la hora de buscar algún tipo de entretenimiento académico. 3. Compartir el trabajo, comedia, animación, literatura, música, entre otros, que cualquier individuo puede compartir en una plataforma digital. ¿Ya conocen el del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? No. ¡Ay, mamacita! ¡Ahora estudia Derecho! Estructura del texto. Bueno, en esta parte de estructura del texto lo que vamos a ver es cómo se compone un cuento, una fábula, una novela, un cómic, una adivinanza y una leyenda. Bueno, empezamos con nuestro cuento. Nuestro cuento se compone de 3 partes, que es introducción, desarrollo, nudo y desenlace. A través de la introducción, el autor nos presenta la situación que dará forma a los sucesos de la historia, mediante la intervención de los personajes. Esos sucesos avanzan en acción ascendente y progresivamente, creando un problema o conflicto hasta llegar al punto culminante o clímax de máxima tensión. Luego, le sigue una acción descendente en la que se presenta la solución del problema o conflicto en el desenlace. Nuestra siguiente es la fábula, que la fábula se compone de 3 partes, que es el inicio, en el que se presentan a los personajes y se establecen los puntos iniciales del relato, como su ubicación geográfica o temporal, etc. Esta siempre suele ser breve y al grano, no necesita de mucho bla 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 bla. Bueno, la complicación es el desarrollo de la trama que conduce hacia una situación de problemática moral o ética, derivada de las características o de las acciones iniciales del personaje. El desenlace, ya sea feliz o no, es el final del relato, en donde se dan las consecuencias y se enuncia la moraleja o enseñanza final que aporta
al lector este relato. Las fábulas pueden clasificarse en agonales, que se basan en la confrontación de dos conductas u opiniones entre dos protagonistas o el protagonista y el antagonista, para al final premiar una y castigar a la otra. Mitológicas, aquellas que recogen el contenido religioso o místico de una tradición cultural, como sus dioses o relatos fundacionales de animales. Las que tienen como protagonistas a seres del reino animal provistos de rasgos humanos como habla o inteligencia. Nuestra siguiente es la novela, que la novela puede tener un sinfín de estructuras posibles, dado que es el reino de la libertad narrativa. Sin embargo, lo usual es que el cuerpo de una novela se divida en capítulos o entradas amendo numeradas o incluso tituladas, que segmentan el relato para que el lector pueda recorrerlo de manera ordenada. Esto significa que una novela no puede ocurrir en un único acto, o que pueda contarse en miles de entradas diminutas. Las posibilidades se limitan a la creatividad del autor. Planteamiento, donde se presentan los personajes y el conflicto principal. Nudo o desarrollo, donde pasan la mayor parte de las cosas. Desenlace, donde se llega al clímax narrativo y a la resolución de los conflictos. Bueno, el siguiente es el cómic. El cómic es un tipo de narración que se entrega por medio de imágenes acompañadas o no de textos. Si bien tiene una estructura básica, la viñeta. Los autores dedicados a hacerlos han innovado su presentación. Las viñetas son los cuadros más grandes que contienen dibujos y texto, y se leen de izquierda a derecha. Bueno, la siguiente es la adivinanza. En la adivinanza es importante la estructura, pues en un breve espacio se debe incluir una serie de elementos que la conforman, como una fórmula concebida para ser contada, y que cumplen una función primordial en la transmisión del mensaje. La organización de dichos elementos hace posible identificar al género y conocer en forma precisa las reglas a seguir en el juego. Lo anterior debido a que por una parte estos tienen que ver con las características propias del género lírico y por otra con su función lúdica. Básicamente estos elementos son los siguientes: fórmulas de introducción, elementos orientadores y elementos desorientadores. Fórmulas de conclusión. El primero y el último suelen estar presentes en la adivinanza, pero si son omitidos por el emisor, el receptor los da por sentados, pues son parte implícita del texto. En el caso de los segundos y terceros, el orden puede ser alterado como parte del juego, sin que la modificación afecte su sentido. Y la última es la leyenda, que la estructura de una leyenda se divide en introducción, desarrollo y desenlace. Las leyendas son relatos breves que suelen basarse en eventos y personajes reales. Los cuentos son embellecidos y exagerados con la narración. Eso es todo de estructuras de texto. Elementos de la redacción. Planificación. La planificación es el primer elemento que se debe tomar en cuenta al momento de redactar y por lo tanto constituye la primera aproximación a la creación del texto. Al momento de planificar, lo primero que se debe tomar en cuenta es el tema a manejar y el punto de vista desde el cual se va a tratar. Esto se hace con el fin de limitar el contenido que se manejará. Asimismo, se señala cuál será el objetivo del texto. Después de haber limitado el tema y de haber establecido el objetivo del texto, se procede a hacer una lluvia de ideas. Organización. La organización, junto con la planificación, es uno de los elementos que procede a la escritura del texto. En esta etapa se toman en cuenta los datos obtenidos gracias a la lluvia de ideas. Lo primordial es que las ideas fluyan de manera natural y que su orden tenga sentido. Desarrollo. El desarrollo es un elemento decisivo en la redacción,
puesto que es aquí en donde se produce la mayor parte del trabajo escrito. Lo que se debe hacer para garantizar un buen desarrollo es producir un texto en el que se incorporen las ideas de la planificación. Además de esto, es bueno tomar en cuenta los siguientes aspectos: el objetivo del texto a redactar, la audiencia para quien esté escrito el texto, la inclusión de las ideas del plan del texto, así como cualquier otra idea relevante que pueda surgir mientras se escribe, las reglas gramaticales y ortográficas del lenguaje en el que se está escribiendo. Edición. La edición es el elemento que permite hacer cambios en el texto que se ha escrito. Comprende los siguientes aspectos: la gramática, la correcta ortografía, el uso de signos de puntuación, la coherencia y la claridad de las ideas, la cohesión entre los párrafos, la elección del vocabulario y la adecuada para la audiencia y el periodo en el que se escribe. Revisión. La revisión es el último elemento necesario para una buena redacción. Este proceso se hace con base a las observaciones realizadas en la edición. A través de la revisión, el escritor puede considerar la calidad del contenido y la claridad de la redacción. En términos generales, este elemento comprende utilizar los comentarios críticos y las sugerencias para reorganizar el texto, pulir las imperfecciones, hacer las últimas correcciones y reescribir el texto final. Elementos de redacción: novela. Cuando escribimos una obra narrativa, ya sea una novela o un relato, a la hora de planificarla y organizarla, los teóricos hablan de tener en cuenta los elementos básicos de la narración. Con ellos nos referimos a aquellos que pueden ser considerados como elementos estructurales, parte fundamental de la historia y que hace que podamos plasmarla de forma concreta. La acción es el conjunto de conocimientos que suceden a los personajes y va configurando la historia. Normalmente en una narración aparecen varias acciones, una es la central y las otras de carácter secundario. Se subordinan a ella para complementarla o para dar variedad al discurso, demorar el desenlace u ofrecer aspectos adicionales. También sería posible combinar en un mismo discurso narrativo varias acciones principales, pero se perdería la imagen de una unidad global. Algunos novelistas han utilizado el efecto denominado contrapunto. Consiste en presentar varias historias que se combinan y alteran sin previo aviso. Esto obliga a una participación más activa del lector en la decodificación del mensaje. Narrador. No puede haber narración si no hay una voz que lo cuente. Esa voz se le conoce como narrador, y es la voz que cuenta la historia o figura que conduce el relato. Presenta a los personajes, explica las circunstancias en que se desarrollan los hechos. Existen diferentes clases de narrador: explícito o implícito. Se dirige abiertamente a los lectores o permanece oculto en la narración. Externo o interno, si no participa como personaje o si lo hace. Único o múltiple, según las voces que aparecen en la misma narración. Si el narrador es múltiple, se habla de una visión estereoscópica, narración multidivisional o un relato rosetón. Narrador omnisciente. Conoce totalmente los hechos pero no interviene en ellos. Narrador limitado. Es un observador externo que tiene conocimiento parcial de los acontecimientos. Narrador protagonista. Emplea la primera persona y ha vivido los hechos personalmente. Narrador testigo. Sin ser protagonista de la historia, participa en ella y la cuenta según la forma en que la afecta. Los personajes. Los personajes o agentes que llevan a cabo la acción suponen otro de los elementos básicos de la narración. Existen diferentes campos para clasificar a los personajes. Quizás la clasificación más difundida habla de los personajes nucleares, si constituyen el eje sobre el que giran los demás personajes, entre los que encontrarían los protagonistas, cualidades positivas, y los antagonistas, fuerzas contrarias. Adjuntos y secundarios acompañan a protagonistas y antagonistas. Fugaces y episódicos aparecen de vez en cuando. El punto de vista, también conocido como focalización. El punto de vista es la perspectiva desde la que se enfoca la narración. La voz
La voz es el registro desde que se realiza la enunciación. Se suele dirigir entre las diferentes personas gramaticales: primera persona, segunda persona y tercera persona. El espacio. El espacio podría definirse como el lugar geográfico en el que se instalan y realizan las acciones de los personajes. Pueden ser desde unas simples coordenadas, una ciudad real, ficticia, un conjunto de lugares o en muchos casos el espacio puede ser hasta el verdadero protagonista de la historia. El tiempo. El tiempo es condición indispensable para el avance del relato. Es importante tener en cuenta la etapa cronológica en que se desarrolla la historia y funciona como elemento estructurador de la narración. Elementos de redacción, fábula. Más importantes son los personajes, animales, las acciones, historia y la moraleja que hay detrás de esta historia. Los elementos de redacción de una leyenda son los personajes, la trama, el argumento y el ambiente. La leyenda es un tipo particular de texto narrativo que toma eventos no verificables de la historia antigua de un lugar específico. Elementos de redacción, anécdota. Una anécdota es un cuento corto que narra un incidente biográfico, interesante o entretenido y curioso, basada en hechos reales, con personas reales y lugares reales, aunque quien la cuenta tiende a modificarla describiéndola exageradamente. La anécdota se divide en tres partes, que son: lugar donde se ocurren los acontecimientos, quienes participan en estos hechos, personas, animales, plantas, etc., qué hacen, las cosas que pasan, los acontecimientos van produciendo conflictos, el grupo de sucesos del final, llamado desenlace, los mismos que contiene los hechos que resuelven el conflicto. Elementos de redacción, cómic. Las historietas se cuentan en viñetas. Se tratan de rectángulos cerrados colocados de tal forma que se lean de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Las imágenes suelen ser representativas de lo que narra el texto que aparece en la viñeta. Las frases de los personajes van dentro de los bocadillos. Si hay algún resumen, este suele aparecer en un rectángulo en la parte inferior de la viñeta. Textos de modelo del entretenimiento y la comunicación. Después de la era expansiva digital, donde se abrieron canales y plataformas, digamos en YouTube, sobre el entretenimiento educativo e informativo, se expandieron, y en expresiones útiles, todos tenemos algo que decir sobre esas expansiones, ya que tomaron algunas expresiones al agrandecerse en su propio entorno sobre programas de entretenimiento y educativos que en estos momentos son muy visualizados, como en sus plataformas de YouTube, Facebook, o también puede ser de entretenimiento de Netflix. Muchas gracias por su atención.